Hola, muy buenos días. Soy Jorge López, analista de XTB, XTB Broker. Confirmadme que escuchéis de manera correcta el sonido, también que veis la pantalla de manera nítida. Comenzamos pues la semana, esta semana, este lunes 14 del mes de septiembre. Prácticamente ya nos plantamos en mitad de este mes de septiembre que viene siendo bastante similar a lo que ya sucedió el mes de agosto, no tan erráticos los movimientos, pero sí bastante volátiles. Nos encontramos con unas volatilidades bastante altas, eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos también en cuenta que parece que nos encontramos en un mercado prácticamente sin dirección, pero que, a diferencia de lo que podemos llegar a intuir y de las malas noticias que podemos llegar a ver en prensa, etcétera, etcétera, continúa dejando cada vez más lejos estos mínimos que marcamos ese lunes fatídico, ese lunes negro, que ya pues ha denominado la propia economía así. Muy importante, tenemos muchas circunstancias macroeconómicas en esta jornada, principalmente en la semana en general. Tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, a partir de hoy voy a marcar sobre todo el martes como un día básico, fundamental, porque tenemos dentro de la economía nipona todo lo que es una reunión a base de política monetaria. Cada vez había más inclinación hacia un posible, pues, de nuevo, implementar en mayor medida, pues, todo lo que es políticas de estímulo monetario. Nos encontramos también en Reino Unido a las 10:30 el martes con un IPC que nos da un poquito de claridad, el medidor de todo lo que es la posible inflación, que sería pues el acontecer, el mover todo lo que es una posible subida de tipos de interés, que estimamos que hasta el primer trimestre de 2016 no sufra ningún tipo de modificación. También habría que comentar pues esta circunstancia de movimientos gubernamentales que se han dado dentro del Partido Laborista en particular. Martes también, por eso recalco el día, ¿vale? En Alemania nos encontramos con expectativas, el CEP, con lo cual, pues, a estar bastante pendientes. Y en Estados Unidos, pues, lo más importante, tenemos todo lo que es la producción industrial, inventarios empresariales, que darán un poquito, pues, ese último impulso o no, o ese último freno a lo que acontecerá el jueves, que es esa reunión de la Reserva Federal con una decisión de tipos a las 8, prácticamente pues ya comparecerá ya Yellen. Tenemos que tener en cuenta que durante esta semana todo lo que es la posible filtración de noticias, los datos macroeconómicos se van a ver con más lupa que nunca, ¿vale? Vamos a tirar de microscopio y ver realmente qué es lo que sucede. Las expectativas dentro de la FED, el consenso de expectativas dentro de la FED, es realmente que asignan una probabilidad, en este caso prácticamente el mercado de un 28% de hace un mes, a ese incremento pues de 25 puntos básicos dentro de la economía estadounidense. Vamos a ver, porque también hay otro punto en el cual pues prácticamente un 50%, en este caso analistas, estiman que se puedan llegar a subir esos tipos de interés, un 48%. Si bien es cierto que también ha ido perdiendo fuelle, ha ido perdiendo fuerza. Nosotros estimamos que esta reunión no va a ser la determinante para esa posible subida de tipos, pero no hay que jugar aquí a ser futurólogo ni nada por el estilo. Hay que dejar la puerta abierta a que se suban esos tipos de interés. Independientemente, ya lo venimos comentando, de que se modifican o no esos tipos de interés, que es lo que tenemos que llegar a tener en cuenta. El diálogo, principalmente. Se suponen esos 25 puntos básicos, tenemos que tener en cuenta el diálogo que marque la economía, en este caso, Janet Yellen, a base de ver realmente con esa subida, sí que estimamos que la subida va a ser bastante reducida, esos 25 puntos básicos, y que, obviamente, pues de subirse, que nosotros por el momento seguimos estimando que se dilatará un poquito más, pero dejamos esa puerta abierta, sería pues un diálogo en el cual marcaría que esta subida única y exclusivamente lo que va a marcar es ver la salud que tiene la economía norteamericana y cómo puede llegarse a mover en este punto y cómo puede llegar a influenciar, cómo puede llegar a impactar en el consumo, principalmente en la inflación y, por supuesto, en el prácticamente pleno empleo que tiene la economía norteamericana, cómo podría llegar a influenciar. Esto muy importante.
y muy importante pues también esas circunstancias que os comentaba este mismo martes, muy pendientes de los bancos centrales. Sí que es verdad que las últimas declaraciones que han venido por parte de los diferentes integrantes del Banco Central Europeo comentan, ¿vale?, que está aún lejos que se implementen nuevas políticas de estímulo monetario. También cosa lógica, viendo que los resultados están siendo bastante óptimos. Por el contrario, como ya os comentaba, una economía como la nipona sí que es verdad que puede llegar a tener un impacto importante, principalmente en su renta variable y, por supuesto, dentro de su divisa, dentro del yen, a pesar de que están haciendo modificaciones fiscales, modificaciones de todo lo que es una reestructuración mucho más interna que simplemente implementar políticas de estímulo monetario, imprimir papel y liquidez, sí que se abre la puerta de nuevo, ya lo comentó hace pocos días, ahora pues unas semanas, ABE, que dejaba la puerta abierta de nuevo a esa posibilidad de implementar políticas de estímulo monetario, con lo cual muy importante la madrugada del martes para estar sumamente pendientes. En la jornada de hoy no tenemos ningunos datos de especial relevancia. Sí es verdad que nos encontramos principalmente viendo y visualizando los índices, en este caso ventas minoristas dentro de la economía suiza, viendo el IPC pues también de Italia, muy pendientes de ese IPC italiano, y por supuesto pues también ver la subasta que tiene la economía francesa de deuda y obviamente también la subasta que tenemos al otro lado del charco, dentro de la economía norteamericana. Veremos, de acuerdo, con esa posible modificación de tipos de interés, vamos a ver también la reacción que tiene en este caso principalmente el T-Note estadounidense, ¿vale? La deuda de 10 años estadounidense sí que es la que se puede llegar a mover un poco más. Obviamente pues tendremos con esa modificación de tipos de interés, obviamente un recorrido alcista de las rentabilidades y una caída dentro del precio, con lo cual van a ser movimientos, tal vez la especulación donde vaya más dirigida sea hacia renta fija en sí. Por lo que respecta a datos macroeconómicos, prácticamente he comentado todo. El fin de semana, el viernes, para ser más exactos, lo que tuvimos en cuenta fueron caídas principalmente en Europa. Vimos pues una estabilidad con un tono positivo dentro de Estados Unidos, y como hemos amanecido aquí en Europa, y si queréis pasamos ya a todo lo que es el ámbito un poquito más de análisis, con el S&P, con por supuesto DAX alemán y con nuestro selectivo, el IBEX 35, ver qué circunstancias son las que se están dando en este caso. Importante tener en cuenta pues estas circunstancias que estamos viviendo, pero en parámetros técnicos, viendo que el IBEX 35 es el que peor pinta tiene, es lo cierto, es lo que tenemos que llegar a tener en cuenta, tenemos que ser también sensatos y ver que todavía estamos, vamos al IBEX 35 y en particular el primero, ser sensatos y ver que todavía tenemos lejos, ¿vale?, este último mínimo marcado, la zona, si queréis la marcamos sin ningún tipo de problema, la zona prácticamente de los 9.400, ¿de acuerdo? De romper esta zona que ya he testeado, los 9.700, cuidado, porque nos podría dar, sobre todo por proyecciones, nos podría llegar a dar un movimiento, fijaros el 161, si rompemos esta zona, cuidado, porque podríamos visitar el 161 como proyección. No creo que lleguemos hasta ese último mínimo, pero deberíamos de estar bastante atentos a esa posible ruptura de manera importante. Por el momento continúa una senda alcista, prácticamente se cumpliría este hombro cabeza hombros de vuelta, pero que realmente no es nada preocupante, sobre todo si rompe este 76. De manera escalonada, seguramente pues tengamos movimientos de este estilo. Seguimos siendo optimistas para el IBEX 35, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en parámetros técnicos tiene mucha peor pinta. Sí que es verdad que en datos macroeconómicos, lo que dejamos un poquito de lado lo que es el parámetro única y exclusivamente técnico, en datos macro, liderando las subidas, en este caso el crecimiento España, seguida de Holanda y Alemania, y viendo también pues un movimiento bastante importante de todo lo que es los datos macroeconómicos en general. Tenemos ese lastre del empleo, pero bueno, importante para nuestro selectivo esta cuestión, ¿vale? ¿Qué hacer en el medio plazo? Pues
esto es lo que tenemos, bastante limitada tendríamos la pérdida en este último punto y ver, obviamente, pues el toque, siguiente objetivo para nuestro selectivo IBEX 35, llegar de nuevo a esta zona. ¿Qué sería importante? Romper esto que tenemos aquí, ¿vale? Para el IBEX 35 podría estarse dando un movimiento bajista, lo único que el pequeño movimiento de volatilidad, lo que tenemos que tener en cuenta que no nos da solidez para irnos directamente hasta este último mínimo, sino que podríamos experimentar una subida y yo soy partidario de que en este punto lo que veremos será una ruptura al alza del IBEX 35. Tal vez no de manera violenta, pero sí pudiendo llegarse incluso a dar un movimiento similar a este. ¿Vale? Esta ruptura pues sí que nos daría cuidado en esta zona y aquí sí es cierto que si rompe prácticamente tenemos vía libre. Hay muchas incertidumbres, hay muchos focos, bien es cierto, pero hay que ser extremadamente negativos. Después de este último mínimo, el movimiento alcista ha sido bastante brutal, ¿de acuerdo? Es decir que sí es verdad que hemos vivido pues un extraordinario movimiento prácticamente que solventa prácticamente el 50% de la caída, ¿vale? de manera vertical y que lógicamente pues luego ha ido rangueando y ampliando la lateralidad principalmente. ¿De acuerdo? Me comentan si este sería el primer take profit al cerrar el hueco que se da. Fijaros que no es un hueco, fijaros en este hueco, tiene su miga este hueco. Fijaros que este hueco nos ha cerrado en 2 ocasiones. Pero es que no es que nos haya cerrado en 2 ocasiones, es que nos ha llegado a cerrar ni en 3 ocasiones. ¿Vale? Aquí ya sí que tenemos, ¿vale?, el toque de este precio. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que aquí, en estos niveles, bien es cierto que desde los 10.000 prácticamente puntos a los 990, ¿vale?, aquí tenemos una zona en la cual prácticamente no tocamos desde, fijaros, principios del mes de septiembre. Con lo cual, ¿qué nos dice esto? Que también hay una volatilidad bastante importante, bastante contundente dentro de nuestro selectivo. ¿Qué nos sucede aquí? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que llegar a tener en cuenta. De todas formas, nosotros, bueno, sabéis la opinión que tenemos. Yo sigo siendo extremadamente optimista independientemente de esta circunstancia. Vamos a ver qué es lo que se da. No tenemos que perder de vista, ¿vale?, dentro de nuestro selectivo, no debemos de perder de vista que realmente, vamos a irnos a un semanal, realmente seguimos aquí. Bien es cierto que hemos roto una zona en la cual podríamos ver peligrar, ¿vale?, el movimiento, un posible movimiento de vuelta. ¿Qué es lo importante? Que aún cayendo de manera importante no hemos roto esta zona y mucho menos esta otra. Zona vital para nuestro selectivo, los 9.250, ¿vale?, para tenerla bastante en cuenta. Con lo cual, aquí siguen naciendo, independientemente de las volatilidades, siguen naciendo claras oportunidades de compra para, por lo menos, atacar la última zona de máximos. Ya no digo irnos hasta la zona de los 12.000, ni mucho menos de los prácticamente 15.000 puntos, ¿vale? Pero sí ser lo suficientemente sensatos de que tenemos bastante más cerca, ¿vale?, por circunstancias meramente técnicas, el atacar esta zona de los 11.800 puntos, que obviamente pues romper esta barrera y irnos pues a zona de 8.000, 7.000 puntos, como ha comentado, pues no sé, algún analista o gente que ve este panorama extremadamente negativo. Entraríamos en un declive. Si llegamos aquí a los 7.000 puntos, tenemos que tener en cuenta que es que la hecatombe que se ha podido llegar a dar dentro de DAX, dentro de SP, etcétera, etcétera,
haría tambalear el sistema financiero directamente, con lo cual no soy amigo de que suceda eso, ni mucho menos. No amigo ni enemigo, es que no creo que sea una realidad factible, sabiendo que nada es imposible, eso por supuesto. Importante, seguimos siendo optimistas. He ido principalmente al IBEX 35 porque en parámetros técnicos es el que menos me termina de gustar, pero en el apartado macro, cuando esto continúe pues, con su senda alcista, creo que es un activo a tener muy en cuenta. Importante para el DAX alemán, mucha mejor pinta técnica. Fijaros los escalones que va formando. Vamos a ponerlos en una tonalidad un poquito más llamativa. Podríamos denominar aquí uno, pero bueno, vamos a irnos aquí. Vamos a irnos hasta aquí. Y vamos a irnos aquí. De manera escalonada, el DAX alemán lo que está haciendo es cada vez ir alejando estos mínimos. Ir alejándose de estos mínimos y eliminamos incluso esta volatilidad, ¿vale? Fijaros que podríamos tenerla en cuenta, pero la eliminamos. 1, 2, 3, 4 y en pasos intermedios también tenemos esta circunstancia. Fijaros que incluso aquí lo que hace es una buena zona de soporte, que justo, fijaros, en esta circunstancia, aquí ya nos estamos encontrando con dos puntos. Simplemente chartismo puro y duro, nivel importante de suelo y encima nos encontramos con esta especie de tendencial alcista. También es cierto que este tipo de formas, ¿vale?, nos podrían dar una solidez bajista que nos llevará prácticamente, esto es un Batman, un murciélago, ¿vale?, nos podría venir hasta aquí. Vamos a ver si prácticamente coincidente, ¿vale?, con este último mínimo. Aquí nacerían de nuevo oportunidades de compra, ¿vale?, pero hay que buscar confirmaciones. Tal vez si rompe, vamos a poner los escalones que estamos comentando. Si llegara en este punto, aquí tendríamos que acometer de nuevo entradas alcistas. Tenemos bastante limitada la pérdida, pero este escenario tal vez no se nos dé. Es lo sensato en este punto, lo que estamos comentando, ver que realmente tenemos una oportunidad de no romper, a la baja y, de nuevo, aprovechar oportunidades. ¿Dónde limitaríamos el stop? Pues podría ser que esto hiciera un pullback. Vamos a eliminar realizando el pullback, volviéramos, ¿vale? Con lo cual, una falsa ruptura tampoco tiene por qué llegarnos a preocupar. Fijaros qué rupturas se han dado aquí. Esto es una nueva ruptura y vuelve, ¿vale? Vamos a ver, esta sería la primera ruptura de este canal que tenemos. Por proyecciones nos podría venir. ¿Yo dónde entraría si realmente rompiera esto? En corto, ¿eh? En corto. Entraría aquí. Antes no me pondría ahora mismo en corto, ni rompiendo esta zona. Me pondría en corto si rompiera esta zona de aquí. Sé que me podría parar, pues en esta zona aproximadamente, me podría parar, ¿vale? Aquí. Pero por lo demás, este nivel, aprovecharlo en el medio y largo plazo. Para el estricto corto plazo, exactamente igual. Seguimos conservando esto, de romper, pues cuidado. ¿Nos podríamos ir abajo? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Pues por arriba hasta dónde podríamos llegar. Esta zona sería una zona por la que podría parar, de hecho prácticamente se ha hablado aquí un poquito. La formación normal y habitual sería una especie de bandera que nos diera prácticamente proyección. Vamos a ver, vamos a irnos en 5 minutos, a lo mejor lo vemos un poquito. Vale, esta zona, ¿qué es lo que podría hacer? Irnos prácticamente hasta este 38 y aquí para estricto corto plazo poder llegar a aprovechar algún lado, ¿vale? Incluso en el 23 dejar alguna orden condicionada sería una buena opción. Incluso entrar al mercado, ¿vale? Comprado aquí.
aquí. Aquí podríamos aumentar el nivel. ¿Dónde limitaríamos? Obviamente tenemos que ser sensatos. Aquí podríamos irnos hasta este último mínimo, porque es que fijaros que si llegamos a este último mínimo romperíamos incluso el tendencial alcista y una vez marcado el stop, ver si el rendimiento nos es sensato. O tal vez pues lo que deberíamos de hacer es, ¿vale? Vamos a marcarlo prácticamente con un nivel medio. Y prácticamente nos da la zona que estábamos comentando, con lo cual aquí limitado el stop, 10.079, 10.000, incluso darle un poquito abajo, ¿vale? Los 10.065, por ejemplo, por si hay un momento de volatilidad, y no solo a los 10.300 sin ningún problema. Y dentro del SP, pues exactamente igual, situación técnica, es que prácticamente la misma, Incluso, fijaros que en el SP tomamos este último mínimo que marcamos, lo tomamos también para vencer el tendencial, chartismo puro y duro, ¿vale? Sabéis que es lo que me apoyo. Aquí, pues, nos podríamos, tal vez, sería a lo mejor un poquito más sensato, irnos hasta esta zona para el lanzamiento de largos. ¿Cuándo me posicionaría corto? Realmente, el corto lo lanzaría una vez rota esta zona. Si rompiéramos esta zona, pues sí que sería una buena opción para corto, ¿vale? Bueno, os dejo con Carlos Fernández para que analice pues, preguntas que me estáis realizando por aquí, CAP francés, otro tipo de activos como el AUSI, me comentéis por aquí, también oro, etcétera, etcétera. Él analizará todo lo que es este apartado mucho más técnico. Dudas, preguntas, consultas que puede llegar a tener a jorge.lopez@xtb.es, repito, jorge.lopez@xtb.es. Agradeceros la asistencia a este seminario, muy buena jornada de trading, muy buen comienzo de semana. Un saludo. Hola, buenos días, soy Carlos Fernández, analista de XTB. Vamos a comienzo a esta segunda parte de repaso de análisis índices, divisas y materias primas en el Morning Meeting. Vamos a empezar con el análisis del Eurostoxx, que, pues bueno, la semana pasada, aquí lo vemos en un gráfico semanal, bueno, semana de más a menos, ¿de acuerdo? Parecía que podía ser la ruptura buena de los niveles que teníamos marcados, esta zona de los 3.300 puntos, pero bueno, finalmente se fue abajo, la vela semanal, la verdad que bastante fea, y como única parte positiva, pues bueno, el hecho de que no se han perdido soportes relevantes y que más o menos nos vamos manteniendo en estos niveles. A corto plazo, pues bueno, tenemos al índice director de renta variable europea cotizando en esta especie de canal, aquí lo vemos, y justamente en la parte de abajo, de abajo. ¿Qué estrategia seguiría? Bueno, pues estando en esta zona, fijaros cómo llevan 3 rebotes y por lo tanto me podría plantear operativa alcista con stop por debajo de estos mínimos, ¿de acuerdo? Por debajo de 3.180 aproximadamente abriría posiciones bajistas, o vamos, cerraría las barras con stop, pero mientras tanto, pues bueno, creo que puede ser una oportunidad buena. Si ajustamos un poquito más el gráfico, fijaros cómo, pues bueno, rompemos ya la tendencia bajista que teníamos
marcada, es decir, esta directriz se rompe ahora mismo en zona lateral y, pues bueno, fijaros el poco rango que lleva de movimiento probablemente está de pie a que se rompan esta zona y hacia arriba o hacia abajo salgamos. Personalmente creo que debería, ya digo, de ser hacia arriba y el stop puesto en zona de mínimos. ¿Qué objetivos podríamos tener? Pues bueno, en primer lugar sería fundamental romper esta zona. Es la zona en la que fracasamos la semana pasada. Si consiguiéramos romper estos 3.320, yo creo que cambiaría mucho el escenario. Pasaríamos a ver toda esta zona de aquí como una zona de distribución de las caídas y podría darnos pie a iniciar un impulso alcista, ¿vale? Con lo cual yo creo que puede ser un buen momento, ya digo, para tomar posiciones, siempre y cuando respete los mínimos y sobre todo ajustando el stop. Creo que el stop queda bastante cerca y hacia arriba puede haber bastante recorrido. En el CAC, pues la verdad que situación bastante parecida. Falsa ruptura del canal, fijaros que choca justo con la directriz que teníamos de medio plazo, semanal. Fijaros cómo esta directriz luego actúa como resistencia dinámica y en semanal, bueno, pues ya veis que la vela muy parecida, por lo cual ahora mismo pues importante, lo mismo que en los stocks, romper hacia arriba esos niveles que os estoy comentando, esta zona de aquí, stock por debajo de los mínimos, probablemente esta zona de los 4.540 puntos aproximadamente, y si rompiéramos, pues bueno, fijaros que en el CAC también está rompiendo la directriz de corto plazo bajista y, bueno, yo creo que puede darnos pie a que lo que comento, rompamos niveles y empecemos a pensar en cotas más altas. El resto de índices europeos, pues bueno, muy parecidos. El MIB italiano, estructura muy similar. Fijaros esta especie de canal que era el que habíamos comentado anteriormente y bueno, pues la situación ya digo que muy parecida. Y uno de los importantes, el FTSE, pues importante la formación que nos puede estar dejando, ¿de acuerdo? Fijaros cómo tenemos esta especie de triángulo alcista, fijaros esta secuencia de mínimos crecientes como parte muy importante y por arriba pues, bueno, una zona de resistencia muy marcada, estos 6.240. Es un índice que personalmente estoy siguiendo mucho porque en caso de que se produzca la ruptura, ¿de acuerdo? En caso de que rompamos esta zona de resistencia al alza, probablemente pueda ser el impulsor para el resto de renta variable europea y además nos dejaría un objetivo bastante alto, un triángulo que lleva formándose ya bastantes semanas, prácticamente pues bueno, desde finales de agosto y por encima nos dejaría un objetivo que nos llevaría prácticamente hasta esta zona. Si rompiera hacia arriba, probablemente pues significaría que el resto de índices europeos van a hacer algo parecido, superación de resistencias en DAX, Eurostoxx y CAC, y que por ende, pues bueno, el IBEX, a pesar del retraso que lleva, podría recuperar también algo de terreno. Con lo cual, importantísimo seguir esta estrategia y aparte, en caso de romper arriba, nos podría dejar una operación muy buena. Para entraría, yo diría largos stop por debajo de 6.121 y a la espera ahí de ver si testea nuevamente esta parte, ¿vale? Vamos ya a Estados Unidos, que lo tenemos por aquí, y en Estados Unidos, bueno, pues importante nuevamente la zona en la que se encuentra. Zona de anterior rechazo, si rompiéramos probablemente abriríamos la puerta a irnos a estos 16.635 puntos y llegado a ese nivel yo creo que el escenario ya cambiaría bastante. De momento, cautela porque todavía queda mucho y como parte importante, bueno, pues también, aunque quede un poco más raro dibujado, pues bueno, esta especie de también triangulación que nos está dejando y por lo tanto, bueno, por arriba, muy marcada esta zona de aquí, la zona de resistencia de los 16.600 puntos y ahora mismo como resistencia de corto plazo, pues bueno, esos 16.400, 450. Pienso que mientras no se pierda esta directriz, el escenario puede ser muy parecido, ruptura al alza y que nos vayamos hacia esta zona de ahí. En el Nasdaq, que lo tengo por aquí, pues bueno, el escenario también similar. Fijaros que nos estamos moviendo en la zona de resistencia muy marcada.
anterior soporte, ahora actuando como resistencia sin conseguir romper, y también con esta estructura en la que podríamos estar formando esa especie de triángulo también ascendente. Con lo cual, fijaros que figuras similares tanto en Dow Jones como en FTSE como en Nasdaq, y realmente creo que el que rompa arriba puede arrastrar al resto y llevarnos a zona de máximos. Personalmente, mucha gente me pregunta qué esperamos para la renta variable. La estructura que tengo en la mayoría de índices es que estemos ya cerca de un suelo de mercado, y debería de empezar a rebotar y a recuperar. Lógicamente, para aquellos inversores de medio plazo que queráis aprovechar operativa tendencial, creo que es más importante esperar a que se rompan estas resistencias y una vez rotas ya abrir las posiciones alcistas. Y para terminar con Estados Unidos, el Russell, que pues bueno, muestra una estructura un poco distinta a los otros dos índices que hemos comentado. Fijaros cómo muestra una estructura lateral y por el momento pues también zona de resistencia marcada en este 61.8 de todo el impulso bajista que tenemos aquí trazado, y sí que es cierto que bueno, pues nos marca también esta directriz, pero bueno, yo creo que un poquito más deformada, y prácticamente lo marcamos dentro de una tendencia lateral. Fundamental romper esta zona, y si rompiéramos hacia arriba también creo que nos podría dejar operativa alcista buscando pues bueno, esa zona de los 1200, 1210 puntos, ¿vale? Vamos a irnos a los asiáticos para ver cómo se han ido comportando. Vamos a ver un cierre semanal del índice chino y vemos cómo, bueno, pues la semana pasada algo de recuperación, pero por el momento la zona de nivel en la que habíamos hablado fue la que se quedó. Estos 10.050 puntos aproximadamente son los que, desde mi punto de vista, marcan la diferencia entre un cambio de tendencia y que simplemente se trate de un rebote, un pullback al anterior soporte. Fijaros cómo por el momento no puede con esta zona, y ya digo que mientras no cierre por encima de estos niveles, yo me plantearía todavía no abrir operativa alcista. Por encima de los 10.059 podríamos tener subida fuerte hasta los 10.800, pero por el momento, ya digo, cautela a la espera de ver si consigue romper. Rusia, ni me paro prácticamente porque rango lateral muy marcado, prácticamente inoperable, por lo cual no quiero tiempo aquí. Y para terminar, India, que bueno, lo tenemos aquí en diario y está llegando a una zona interesante. Fijaros cómo, perdonad que esto se me movió. Pues bueno, estamos prácticamente en la parte baja del canal y en una anterior zona de soporte, con lo cual puede ser un buen momento para abrir posiciones alcistas buscando que se dirija hacia esta parte de aquí. Zona importante, pues bueno, yo creo que romper estos niveles. Si cerráramos por encima de los 7.950, creo que sí que podría ser una buena estrategia de abrir largos y buscando esta zona de los 8.200 aproximadamente y el cierre total de este hueco que tenemos aquí marcado. ¿Vale? No sé si tenéis algún otro índice, alguna pregunta sobre índices que queráis que os responda, y si no pasamos ya a divisas. Brasil, pues poco que añadir de la semana pasada, la verdad, sigue dentro del lateral. Si bajamos un poco el rango, pues bueno, vemos que pierde esta directriz que ahora habíamos pintado, pero no termina de romper hacia abajo. Mientras no cierre por encima, sigo pensando que es un índice que puede ser bajista, y ahora mismo, pues bueno, tenemos este canal de corto plazo en el que se está moviendo, ¿de acuerdo? Con lo cual, podría irse hacia arriba, testear nuevamente esta zona, pero personalmente creo que una vez perdida esta directriz, fijaros, sigue manteniendo esta estructura de máximos decrecientes, debería de irse hacia abajo si no hay mucha novedad, ¿vale? Y Australia, pues también, índice para mí no operable, igual que lo que comentaba con Rusia. Fijaros que tenemos esta estructura triangular prácticamente a punto de decidir ruptura por uno de los dos sitios, pero el rango de las últimas sesiones, pues bueno, prácticamente inexistente. Con lo cual, desde mi punto de vista, lo único que se puede hacer es esperar
a que rompa el triángulo por uno de los dos sitios, sea parte de arriba o sea parte de abajo, y una vez que eso se produzca, operarlo. Realmente con el rango tan cerca que tiene, está muy cerca tanto de zona de soporte como de zona de resistencia, con lo cual, siendo claro, no tengo ni idea de por dónde puede romper, ¿de acuerdo? Con lo cual, me esperaría a que se produzca la ruptura por uno de los dos sitios. Si superamos los máximos de esta vela, 5.230, abrir largos, y si perdemos estos mínimos de 5.026, abrir cortos. Mientras tanto, siendo claro, pues no sé qué va a hacer porque no se aclara. Fijaros estas partes superiores de las velas indicando debilidad alcista, pero luego cuando se va hacia abajo, velas en forma de martillo indicando posible rebote, con lo cual, personalmente, lo dicho, esperar a que rompa por uno de los dos sitios, y una vez que rompa, ya operar, porque bueno, puede dejarnos una proyección bastante interesante. Si rompe hacia arriba, aproximadamente un objetivo en torno a los 5.500, y si perfora por abajo, en torno a un testeo a la zona de mínimos 4.650 aproximadamente. Pero ya digo que mientras eso no ocurra, paciencia y estaría fuera. Pasamos ya a divisas, si no tenéis más preguntas de índices. Empezando por euro-dólar, que personalmente creo que podríamos tener alguna corrección. Fijaros que de todo el impulso alcista estamos ahora mismo testeando el 38.2 y justo zona de anterior resistencia también en estos niveles, con lo cual pienso que podría ser operativa de cortos, buscando un testeo a esta zona del 50 aproximadamente, y con el stop por encima de máximos, ¿de acuerdo? Si rompiéramos esta zona del teste de máximo, rompiendo por encima del 3.82, sí me plantaría largos, pero por el momento, lo que digo, creo que tiene más bien pinta de buscar posiciones bajistas. Fijaros que está haciendo justo pullback a la directriz anterior, y pues mientras no rompa estos niveles no me creo que siga subiendo. Por lo tanto, plantearía operativa de cortos buscando, ya digo, estos entornos de aquí. Bueno, vamos a empezar por Eurolibra, luego pasamos con el cable. Eurolibra, pues bueno, de momento situación bastante lateral. Realmente no es un par que ahora mismo me guste para operar porque no veo muy claro qué puede hacer. Llegando justo a zona de resistencias, a estos niveles que tenemos aquí marcados, fijaros, zona de últimos máximos, quizá mientras no lo rompa puede corregir algo, es decir, el stop lo pondría por encima de estos 73.60 aproximadamente. Si rompemos por arriba, abrir largos, pero mientras no ocurra, quizás corrija todavía un poquito y pueda darnos operativa bajista. Pero ya digo que no es un par que me guste mucho porque demasiado lateral en todo este rango y sin una tendencia excesivamente clara, ¿vale? Vale. Aquí lo tenemos, libra, dólar. Pues otro que está llegando a zona que probablemente le cueste romper. Fijaros cómo todo este nivel, que es en el que se va a mover ahora, todo este rango, le costó mucho en su momento, zona de soporte, ahora ya actuando como resistencia y por lo tanto puede quizás dejarnos operativa bajista de corto plazo, una estrategia parecida a lo que comentamos anteriormente. Si no rompe estos niveles, abrir cortos, sobre todo si retira esta directriz, yo creo que una entrada de cortos muy clara, y en caso de romper sería paciente, y si rompiera hacia arriba abrir largos, pero ya digo, de momento a la espera de que confirme uno de los dos movimientos, o bien la pérdida directriz para abrir posiciones bajistas o la superación de estos máximos que daría pie a una entrada alcista de largos, ¿vale? Euro-yen, vamos a ponerlo en H4, que nos deja esta directriz también alcista pues muy marcada, prácticamente, fijaros esta vuelta en V de toda la caída, nos dio muy buena entrada de esta estructura que teníamos aquí marcada, de 1.5 al final de la misma, y ahora mismo pues fijaros que corrigiendo un poquito, realmente creo que es un par para estar ahora mismo corto en la zona en la que estamos. ¿Por qué? Perdemos la directriz, fijaros que la pendiente de esta directriz era excesivamente grande y que por lo tanto puede ser bastante complicado no corregir algo. Si analizamos este impulso, por ejemplo, corrección que tenemos aquí marcada, pues vamos a quitar el rosa y poner otro color que quede un poco lioso. Vale, aquí lo tenemos, corrección hasta este 38.2, pero que como mínimo bastante probable, a esta zona de anterior resistencia que ahora debería actuar como soporte. Y respecto al dólar, pues
más de lo mismo. Cumplida la proyección del canal que teníamos aquí marcado, corrigiendo, y yo creo que debería caer todavía un poquito más hasta esta zona de 38.2, 119.60, creo que cortos pueden tener buena pinta. Vamos a ir con las oceánicas. Euro australiano, 4, pues sigue dentro del rango lateral, que no me suele gustar excesivamente operarlos, con lo cual un par que personalmente estaría fuera. Quizás como dato, pues bueno, si queréis, si rompiera estos máximos buscando que te esté nuevamente la parte alta, abrir largos, pero ya digo que, fijaros, demasiada igualdad, no se termina de centrar y por lo tanto, desde mi punto de vista, esperaría a que rompa por uno de los dos sitios para operarlo. Al contrario que el australiano dólar, Aussie dólar que tenemos aquí, que, pues bueno, fijaros cómo rompe la directriz que teníamos marcada de unión de todos estos máximos y por el momento pues creo que puede todavía seguir subiendo. Rompe la zona marcada que era muy clave, estos 70-69, cerrar por encima, fijaros, soporte, resistencia y ahora ya una vez superados actuando como soporte nuevamente. Mientras este nivel aguante creo que puede seguir subiendo y marcaríamos objetivos en torno a los 72-25 aproximadamente, ¿vale? Me preguntan por tendencia a largo plazo del euro australiano. Pues si te digo la verdad, hasta que no rompa resistencias no te sé decir. Fijaros que alcista por lógica, porque esto estamos en gráfico semanal, se va hacia arriba y está marcando nuevos máximos, pero hasta que no termine de romper las resistencias yo sería cauto. Si consiguiéramos romper los niveles actuales, creo que podríamos abrir otro impulso alcista y que siguiera subiendo. Con lo cual, de momento alcista, pero con la cautela de que para largo plazo todavía no ha roto esas resistencias. Vamos a irnos al dólar canadiense. En H4, que pues bueno, sigue en todo este rango lateral. Realmente mientras aguante estos niveles, pienso que podría quedarle todavía algo de subida, pero con cautela porque de momento tenemos este rango lateral muy marcado. Para aquellos que queréis hacer operativa intradía puede tener lógica, esto por debajo de estos mínimos y abrir largos buscando que se vaya hacia esa parte alta. ¿Vale? ¿Alguna otra divisa que queráis que analice? Dólar franco, que tenemos por aquí marcado. Personalmente era un par que veíamos un poquito más arriba, fijaros cómo teníamos este impulso inicial, zona de distribución, esta zona intermedia, y luego nuevo impulso que debería haberlo llevado más arriba, y por el momento, pues bueno, eso nos ha cumplido. ¿Qué perspectivas podemos tener ahora? Bueno, pues creo que sí que podría seguir subiendo un poquito porque estamos justo en zona de soporte. Zona de soporte, media exponencial de 200 sesiones y llegando a estos niveles que antes le costó mucho romper. Fijaros que esta zona antes aguantó bastante bien, con lo cual creo que puede ser un buen momento para abrir largos, esto bastante ceñido por debajo de los mínimos y a partir de ahí pues esperar, pero ya digo que pienso que debería corregir un poquito y el primer objetivo que podría tener pues bueno, sería enfrentarse a esta directriz bajista en esta zona de aquí, ¿vale? Vamos ya entonces a materias primas. Vamos a empezar por el oro. Vale, que bueno, pues sigue mostrando esa debilidad. Fijaros que lleva una estructura de caída bastante sencilla. Cada vez que pierde las directrices de corto plazo, da entrada de cortos muy clara, con lo cual de momento yo creo que sigue bastante bajista y que no hay que darle muchas más vueltas. Fijaros cómo la directriz que tenemos marcada en estos niveles sigue sin romperse hacia arriba, no marca ningún máximo nuevo, con lo cual creo que tiene pinta todavía de abrir cortos y que siga cayendo un poquito, ¿vale? En el petróleo, pues creo que bajista para el Brent, fijaros, esta estructura triangular que es en la que se está moviendo,
y pues bueno, sigue la debilidad desde mi punto de vista al no conseguir marcar zona de nuevos mínimos, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya digo, cortos, objetivo esta zona de aquí y ver si perforamos a la baja, que yo creo que abriría la puerta a un impulso bajista. Mientras no se produzca, pues bueno, cautela, pero yo creo que debería seguir cayendo todavía un poquito. El Texas, pues más de lo mismo. Fijaros, tiene muy marcada esta estructura triangular, ¿de acuerdo? Máximos decrecientes, los mínimos estancados en esta zona de soporte y creo que con las velas que nos está dejando lo más normal es abrir cortos y que teste nuevamente esta zona de aquí. Es el 50% de todo el impulso alcista previo, aquí lo vemos y por lo tanto, pues bueno, me gusta bastante para plantear que se vaya hacia esta zona y en caso de perderla sí que abriría la puerta a nuevos cortos, pero por el momento creo que para intradía cortos, objetivos, esta zona de aquí me parece bastante aceptable. En las agrícolas, pues bueno, realmente nos dejan un hueco de apertura que complicado de operar y ahora mismo zona de resistencia, por ejemplo, en el caso del trigo, con lo cual creo que el hueco, mientras no se cierre, va a actuar como soporte, no abriría cortos todavía y largos esperaría romper esta zona. Estamos justo en esta zona de aquí, esperaría a romper estos niveles y si rompemos ya aseguraríamos haber roto resistencias, nos podría dar pie a abrir posiciones alcistas, objetivo 505.35 aproximadamente. Ahí mismo hueco y también llegando a zona de resistencia, con lo cual pienso que puede seguir subiendo, pero esperaría que rompa estos máximos para, ya digo, volver a abrir posiciones alcistas. Y en el café, pues el único que no ha abierto con este hueco y sigue mostrando yo creo que bastante debilidad. A corto plazo tenemos este canal bajista aquí marcado y por lo tanto, pues bueno, creo que de momento es un activo que lo más normal es que siga cayendo. Quizás haya corrección intradía hasta estos 119.65 aproximadamente y luego volvería a abrir posiciones bajistas aprovechando la corrección, ¿vale? ¿Alguna otra materia prima que os apetezca que analice? Y si no, pues damos ya por finalizado este morning meeting. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, lo dicho, damos por finalizado este morning meeting. Espero que como siempre os haya sido de utilidad. Agradeceros vuestra asistencia y para cualquier cuestión, pues como siempre nos tenéis aquí en la oficina. Un saludo y que tengáis buen lunes y buena semana de trading.